cuando hablamos de estas historias ocultas nos pueden enfermar, ¿no? Me gustaría que más o menos le contáramos a la gente en qué tipo de sintomatologías pueden aparecer según las historias que podemos, o las memorias, bien Mm. que decías, me parece interesante que lo que heredamos no es la propia historia, sino esa emoción que se imprime y ese sentimiento que le queda a la persona fruto de esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sintomatología podemos llegar a tener cuando heredamos esas memorias ocultas? Bueno, la respuesta es fácil. Podemos tener todo tipo de sintomología que están Total. vinculados a la historia. Pero está bien de dar ejemplo. Por ejemplo, tú hablabas de narcolepsia en relación a este paciente, cliente. Entonces, hace poco he visto una persona en un curso y ella tenía un problema de apnea del sueño. Que la apnea del sueño es que durante el sueño deja de respirar, hace apnea, y eso es muy grave porque no se oxigena bien el cuerpo, el cerebro, hay mucho cansancio y es todo un rollo. Y esta persona hace 4 años que no duerme. Y entonces el disparador de esto es que ella vive en Latinoamérica y a un momento en su barrio las cosas se han puesto muy peligrosas y a esta persona le ha tocado bajar a la calle para proteger un poco toda la urbanización al cual estaba viviendo. Pero cuando ella baja a la calle con todos los vecinos, esta persona tiene miedo de morir porque sabe que no se va a poder defender delante de esta, la agresión que podía vivir. Por, por, por suerte no ha pasado nada, pero la persona ha activado este miedo. Y desde este momento, donde ella tiene miedo de que la agreden o que puede morir, no duerme. Y después, con el tiempo, se ha dado cuenta que no es insomnio, es apnea del sueño. Y entonces, su madre, cuando su madre tenía 10 años, estaba en una situación en un pueblo con mucho peligro con la guerrilla. Y entonces, todas las noches, durante una época, debían quedarse en casa y hacer como si no tenía nadie. Y entonces, el conflicto de la apnea del sueño es, tengo que dejar de respirar, hacer el Mm. muerto para sobrevivir. Y entonces no debo hacer ningún ruido para que no me ubican. Y entonces, la madre de esta persona la ha vivido, la madre tenía 10 años. Y entonces, cuando él tiene más de 40 años, va a vivir una situación similar que activa la memoria de su madre. Y a partir de este momento, él empieza a hacer apnea del sueño porque es la solución. Si estoy en peligro de muerte, la solución es hacer el muerto, no respirar, no hacer ruido para que no me encuentran y yo puedo sobrevivir. Mm. Y eso es un ejemplo concreto, por ejemplo. Sí, al final cada sintomatología tiene una lógica, ¿no? Tenemos que buscar básicamente esa lógica. ¿Tú consideras que, por ejemplo, si esta madre hubiera trabajado esa experiencia, eh, el resto, su hija o el resto de las generaciones heredarían esa memoria? No, eso lo Muy tengo bien. claro. Eso lo tengo claro. Es decir, ¿por qué una memoria se transmite? Porque la vivencia todavía está grabado a nivel inconsciente. Exacto. Entonces, si la madre de esta persona se libera de este trauma antes la concepción de su niño, el niño no va a cargar. Pero si la madre, cuando el niño es pequeño, 5 o 6 años, por ejemplo, y que la madre hace un proceso de se libera, el niño se libera. Porque los niños están pegados al inconsciente de los padres. Entonces, cuando tú tienes un niño pequeño y trabaja, libera de manera automática la descendencia, que son los hijos. Después, la pubertad, los hijos tienen una autonomía psíquica que hace que el hecho de trabajar tú no es suficiente, es el paso principal, pero después hay que hacer un proceso con el adolescente para que él pueda liberar las cosas. Por eso la importancia, como siempre digo, la importancia de que cada persona dentro del propio clan familiar, y más ahora que estamos en una época en la cual la salud mental y todos estos temas Sí, son cada vez más conocidos, creo que es una buena oportunidad o podemos construir una generación en la cual no tengamos miedo a trabajar todas estas historias personales y que heredamos de todas estas memorias
para poder liberar, ¿no? Las siguientes. El otro día la persona que estábamos en la presentación del libro me preguntaba sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de no solamente liberarnos a nosotros de esa memoria, sino que el trabajo que nosotros podemos hacer le está favoreciendo a las siguientes generaciones de librarlas de esas memorias. Y esto es muy, muy importante, el trabajo personal. Claro, claro. Cuando trabajamos nuestra propia historia, nos liberamos a nosotros y damos el permiso a la descendencia de no cargar. ¿Ok? Porque si tú no te trabajas, de manera indirecta no da el permiso a la descendencia de no cargar. Pero si tú te liberas, da este permiso inconsciente. Entonces, yo creo que al día de hoy, como dices, estamos en una situación desde la pandemia a donde la sociedad está cambiando de manera brutal, hay mucha paradigma que se cambia totalmente y hay eh, como un caos colectivo en lo cual estamos y que hace que eh, más que nunca, yo creo, no hay que tener miedo de acudir a terapia. Y acudir a la terapia no es porque tiene más problema que los demás, no es porque está loco, es solamente porque tú quieres encontrar solución. Para mí, una persona que va a la consulta no es una persona que es más débil que los demás, es una persona que no, no tira la toalla y es una persona que quiere encontrar solución. Y además, hacer eso para mí es dos cosas, es ganar tiempo y dar valor a tu vida. ¿Por qué? Porque la vida es una gran terapia, porque cuando vamos a salir de este mundo no vamos a estar lo mismo que cuando entramos. Entonces, cuando vamos a ir a terapia, vamos a acelerar este proceso de transformación que llamamos la vida. Entonces, si tú lo haces solo, te va a costar 2 años, que si tú acudes a terapia en 3 meses está resuelto. Y el hecho de dar esta prioridad también es dar valor a tu vida. Y yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer sobre nosotros, este proceso de sanación profundo de todo lo que nos puede limitar. Totalmente de acuerdo. Coincido contigo y creo que el trabajo personal, como decía Jun, en el proceso de individuación, al final es una tarea vital, ¿no? Creo que es una Sí, tarea en la cual la tendremos hasta el día hasta nuestra última expiración, la tendremos. Y creo que es muy importante, como bien dices, porque no, al final podemos vivir de alguna manera más ligeros, más livianos, sin tanta cargas, conectando con nuestro propio ser, y eso es un regalazo que nos podemos hacer y que no es que, no, desde mi punto de vista comparto contigo que no muestra debilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Al final, es gente que está despertando y pudiendo conectar con su propia esencia. exactamente. Y para mí, hacer este proceso de sanación profunda en el proceso terapéutico es poder caminar en nuestro destino en vez de repetir un destino que no es el nuestro o en vez de estar atrapado en una historia que nos limita y poder vivir en coherencia y realizarte como ser humano en este mundo. Y la idea es que cuando llegamos al final de nuestra vida y que miramos nuestro camino, podemos ser orgullosos de nosotros en vez de tener como remordimiento o tener amargura en relación a todo lo que hemos vivido. Y la terapia te va a permitir, yo como digo, es que somos artistas en nuestra creación, nuestra obra de arte es nuestra vida. Y la idea es que podemos hacer algo muy bonito, que nuestra vida sea nuestra obra de arte. Totalmente de acuerdo. Mientras, vamos a ir una ronda de preguntas Sí, sí. para si quieren, preguntar a Jan alguna pregunta sobre esta temática que estamos comentando, y también comentar que tienes cursos, ¿no? Que vas a empezar el 2025, estás programando, ¿no? Del Sí, método TOR. sí, método TOR significa terapia humanista orientado al resultado, pero también es un juego de palabras con el mito de Thor, ¿Mm? porque en el mito de Thor, Thor, su función estaba de proteger a los seres humanos y los dioses de las fuerzas del caos. Y cuando un consultante viene a la terapia, está envuelto en su caos y nosotros lo vamos a ayudar a ordenar su caos, lo que se llama la sanación.
Y además, en el mito de Thor, cuando Thor lanza su martillo, siempre el martillo va en la diana. Desde ahí, Thor, terapia humanista orientada al resultado, y ahí voy, el 21 de marzo empezamos la formación método Thor biológica, a donde vamos a aprender a trabajar de manera eficiente todos estos códigos biológicos inconscientes que están vinculados a las enfermedades y saber trabajar de manera precisa, sencilla y eficiente todo esto para ayudar al máximo la gente que vamos a acompañar en la consulta. Y empiezas en marzo, ¿no? Sí, 21 de marzo empezamos el primer módulo. Muy bien. Y esto que decías anteriormente me parece muy interesante que estas historias familiares estas historias ocultas o estas memorias que estamos heredando, al final son, como bien dices, para vivir nuestra propia vida, porque si no vamos a estar viviendo al final la vida de nuestros ancestros. Total, y repetir siempre lo mismo. Aquí nos preguntan, en el caso de las enfermedades heredadas, también relacionado con el tema de hoy. Sí, exactamente. Enfermedades heredadas, estamos hablando de este tema de hoy. No sé si tienes alguna pregunta para hacer MJ Fer. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿podría hacer alguna relación entre el transgeneracional y el sistema de creencias? Total, total, Total. porque tenemos un sistema de creencia inconsciente y este sistema de creencia inconsciente se compone de una parte que viene de nuestra vivencia, esta vivencia empieza en la vida fetal, y un sistema de creencia invisible que viene del transgeneracional. Y todo eso constituye un sistema de creencia inconsciente que nos va a mandar toda nuestra vida. Entonces, por supuesto, el sistema transgeneracional forma un sistema de creencia inconsciente muy poderoso dentro de nosotros. Exacto, y esas creencias son de diferente índole, ¿no? Creencias sobre el dinero, creencias sobre el amor, sobre la familia, sobre el trabajo y sobre todas aquellas cosas que nos rodean. Al final ese software, es como yo digo, muchas veces hago el paralelismo de que nosotros somos como un móvil, ¿no? Que ya viene con un software precargado, que ya lo carga el propio fabricante. Después en el proyecto sentido gestacional sería, de alguna manera, como el dueño configura ese móvil, es decir, que es como nos configuran nuestros padres con sus deseos, conscientes e inconscientes, y después el propio móvil, ya cuando lo enciendes, ya tiene sus propias vivencias y se descarga la información directamente, ¿no? Solo directamente. Entonces nosotros hago ese paralelismo del móvil que me parece Sí, bastante acertado en es esa historia. buenísimo. Acá nos hacen otra pregunta que dice, Genita, ¿qué tal? Geni, ¿cómo estamos? Cuando se rompen esos vínculos ancestrales, ¿uno puede llegar a sentir soledad y desazón? No, en general lo que he observado es más un alivio Sí, una y liberación. una liberación. Lo que hay que entender es que romper estos vínculos ancestrales no significa romper con la familia. ¿Ok? Eso es muy importante, son dos cosas que no tienen que ver. Y al revés, más tú vas a sanar este carga ancestral, muy a menudo sanando eso, la relación con los cercanos, hermanos, padres, se vuelve más fluidos. Ujú. Entonces es más un alivio que una soledad. Sí, tal vez Geni nos habla de que tal vez puedes llegar a sentir desazón o soledad por una pequeña sensación de que estamos de alguna manera siendo infieles al clan y no siguiendo con esos patrones que heredamos, ¿no? Yo sí, pero ¿cómo decir? Yo creo que esta soledad la podemos sentir si tenemos una sensibilidad muy diferente del clan, a donde no sentimos que no podemos encajar y que no nos entiende el clan. Ahí podemos sentir soledad. Pero una vez que liberamos lo que nos limita, yo creo que es más un alivio. Y a veces, como lo dice Alejandro Jodorowsky, a veces sanar es traicionar la familia, en el sentido que vamos a romper la lealtad. Total. Aquí Jenny nos aclara, nos dice, a veces es difícil porque a mí me alejó de su familia y alejó a mi familia por no seguir al clan. Ok, Bueno, se alejó de su familia para no seguir al clan, ¿ok? Entonces, no sé, Jenny, tu historia, pero yo creo que
esta distancia que podemos poner con el clan a veces es necesaria, pero no es la solución a largo plazo. Porque si solucionamos el conflicto, en general podemos vincularnos de otra manera. Total. Pero no es forzosamente fácil de llegar a eso, por supuesto. Cris nos dice, vamos a ir a las últimas, Cris nos dice, si sanan los abusos cuando ya eres adulto, ¿se sanan en tus hijos también? Sí, dijimos que sí. Y ella pregunta, ¿o ellos tienen que trabajarlos? Bueno, entiendo que ya una vez que se sanan, los hijos no repiten, era lo que dijimos anteriormente, salvo que aparezcan en los hijos, quiere decir que no estaría sanado. Sí, pero también lo que debemos preguntar es qué edad tienen los hijos. Exacto. Si tú estás sanando ahora algo y que tus hijos tienen 30 años, lo que debe hacer es compartir con tus hijos lo que han encontrado y que después ellos hacen el proceso. Total. Es importante también esto, ¿no? Esto que dice Jan, Sí, el poder compartir las historias familiares para sacarlas a la luz dentro del clan. Y muchas veces yo escucho a las madres que a veces dicen, no, es que si cuento esta historia les voy a generar un trauma, ¿no? Y es que el trauma ya está en el inconsciente del individuo. sí. Sí, lo peor que podemos hacer es decir nada, porque cuando decimos nada es como si pedimos que cargan otra vez. Cuando tú hablas, da el permiso de no cargar. Entonces, por supuesto, si hay cosas difíciles, hay que encontrar la manera de decirlo, pero siempre va a estar liberador. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jan, ¿qué decirte? Ha sido un gustazo poder compartir contigo esta charla. Me encanta hablar de estos temas, más con gente como tú que domina el tema, en el cual siempre estamos abiertos a aprender. Nosotros mismos, inclusive como terapeutas, creo que es algo fundamental el Sí. poder nutrirnos de otros colegas. Así que te agradezco enormemente. Recordar, Jan tiene la formación a partir del 21 de marzo en su método TOR, lo pueden seguir en sus redes sociales, también en su página web. Así que, lo dicho, mil gracias, Jan, por este espacio y seguro que nos encontraremos a lo largo del camino. Muchas gracias, Jorge, por este espacio. Gracias a todos y con mucho gusto y un placer compartir contigo. Y felicidades por tu libro también, ¿no? Genial. Gracias. Para la gente de nuevo, para la gente que se incorporó tarde a este directo, quedará grabado allí en el Instagram. Y nada, y gracias a todos y a todas por compartir con nosotros este espacio. Chao, chao. Muchas Un abrazo gracias a fuerte, todos. Jan. Chao, 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 chao. chao. Gracias.